Hola, me gustaría compartir con ustedes una historia que es extremadamente importante para mí. Mi primer encuentro con el calendario azteca. A través de esta historia, me gustaría presentarles los valores, ventajas y beneficios de aprender este fascinante conocimiento y practicarlo para el desarrollo personal. Fue gracias al calendario azteca que descubrí cuán fuerte es nuestro libre albedrío y nuestra influencia en la creación y experiencia de la realidad. Me di cuenta de lo importante que es encontrar el equilibrio, comprender los ciclos de la vida y la naturaleza, y poder construir armonía con el mundo que nos rodea. Te invito a escuchar mi aventura que puede abrir perspectivas completamente nuevas sobre el desarrollo de tu espíritu y tu mente. Mi aventura con el calendario azteca empezó por el causalidad. Hubo un periodo en mi vida en el que exploré varios campos del conocimiento que podrían ayudar en la previsión. Estudié astrología occidental, numerología, astrología china, tarot, radiestesia y probablemente muchas otras que ni siquiera recuerdo. La mayoría de estos estudios duraron 1 o 2 meses y luego comencé a estudiar un nuevo campo. Lo hice porque estaba mirando. En ese momento me pareció que este era el campo del conocimiento que mejores previsiones daba y era el más fiable. Pero ahora es que eso no es cierto. Buscaba un campo de conocimiento que facilitara mi desarrollo. Es campo si asistiera a conferencia en varios campos durante un año y finalmente encontrara el que mejor me ayudaría a desarrollarme. Un día, mientras leí un libro sobre numerología de diferentes culturas, encontré información sobre la numerología azteca. Lo que leí en este libro me pareció absurdo. Fue un intento de transformar la numerología occidental en numerología azteca, asignado artificialmente nombres y significados a los números del 1 a 9 que poco tienen en común con los aztecas. Este absurdo fue el impulso que despertó mi interés por el calendario azteca. Busqué información disponible en internet y en libros. Mi interés por el calendario azteca creció. Resultó que esto no es algo estacional en mi vida. Al principio no sabía por qué me interesaba tanto este tema. Con el tiempo noté la primera razón específica por la que estaba haciendo esto. Los calendarios aztecas o mayas son un área de conocimiento poco explorada y aún queda mucho por descubrir. Muchos códigos mayas y aztecas fueron destruidos por los españoles y su conocimiento fue estigmatizado durante siglos. Los chamanes mesoamericanos, los guardianes del conocimiento, no difundieron este conocimiento masivamente por diversas razones. La mayor parte de la información provino de sacerdotes españoles o científicos que no entiendan el significado espiritual del conocimiento mesoamericano. Un estancamiento de 500 años interrumpió el desarrollo del calendario. Por eso necesita una nueva reinterpretación de la energía del calendario para los nuevos tiempos. Estas oportunidades de exploración me dieron alegría. Sentí que podía descubrir América nuevamente. Con el tiempo
comencé a ver cada vez más los beneficios espirituales del calendario. Analizo y pronósticos para días individuales de mi vida me asegura de que nuestras vidas no son deterministas. Tenemos mucho poder en nuestras vidas. Esto es importante porque la mayoría de los personajes que se dedican a la astrología y otras formas de pronóstico tienden a creer que nuestras vidas son deterministas y que tenemos poca influencia sobre lo que experimentamos. Al estudiar este antiguo conocimiento, recibo pruebas de que nuestro libre albedrío es la fuerza superior en nuestras vidas. Mientras analizaba mis energías en diferentes días y periodos, tuve una epifanía. Me di cuenta de que todos somos observadores y nuestra tarea principal es experimentar. Hubo días en los que mis previsiones energéticas fueron desfavorables, o mejor dicho, así lo interpreté al principio. Vi las energías de Coscacuatl y Otecpatl y pensé que iba a tener un día difícil, pero no siempre fue así. A veces el día era agradable y empezaba a preguntarme ¿por qué? Me hizo autoanalizarme. Pensé en lo que había hecho durante el día. Resultó que todo lo que experimento, veo, oigo, siento importa. Cada momento me concentro en algo. Cuando veo una película, cuando hablo con alguien, cuando pienso en algo. Las predicciones de mi calendario se están manifestando. Las energías del calendario descubrían los verdaderos valores en los que nos enfocamos en un ciclo determinado. Para describir lo que hacemos, solemos utilizar valores prácticos. Por ejemplo, voy a la tienda, limpio la casa, pinto un cuadro, etc. No reflejan lo que realmente hacemos, lo que es importante para nosotros, nuestro desarrollo, porque lo importante es aquello en lo que nos centramos. Mientras caminamos podemos pensar en nuestra familia, país, planeta y muchas otras cosas que nos llevan a ciertas conclusiones sobre estos temas y inician nuestro progreso. Nuestro mundo es mental. Cada uno de nosotros ve el mundo que nos rodea de manera diferente en cada momento. Podemos asignar diferentes valores a cada cosa dependiendo del lugar y momento en el que nos encontremos. En un momento, un bolígrafo puede ser para nosotros una herramienta de escritura y en otro momento puede ser un juguete. Las energías del calendario azteca son principalmente pronóstico del tiempo para nosotros. Describiéndolo metafóricamente, podemos saber si mañana brillará el sol o si lloverá. Pero esto no dice nada sobre si seremos felices, buenos, malos, ricos, pobres, si iremos a la derecha o a la izquierda, si estaremos mojados o secos. Las energías describen ciertas posibilidades y circunstancias que tienen el placer de experimentar y facilitarnos el análisis de estas energías si lo necesitamos. Ciertamente puedo decir que estudiar el calendario me ayudó a comprender mejor lo que estaba viviendo en un momento determinado. Reconoce más rápido la energía que experimento y me vuelvo más consciente. Con el tiempo
Ya no necesito consultar mis pronósticos de energías todos los días, porque reconoce intuitivamente las energías de la situación que vivo. Un calendario es una herramienta que puede resultar útil en los pasos iniciales del desarrollo espiritual. Puede ayudarnos en nuestra autoanálisis y en comprender el verdadero significado del ciclo en el que nos encontramos. El calendario también se puede utilizar como forma de diversión. Me gusta analizar personajes históricos y personajes de ficción de libros y películas. Compruebe qué energías tienen y cómo estas energías se manifestaron de una manera no obvia. Siempre descubro algo nuevo, algún significado nuevo que me hace comprender cada vez más cómo funciona el universo, porque analizar me hace buscar valores universales y la verdad. El calendario azteca resultó ser una herramienta que me ayuda a tomar más conciencia y comprender que tengo control total sobre las decisiones que tomo en mi vida. Si sientes que este conocimiento también te puede ser útil,